Exactamente a las 13 horas, 1 de la tarde con 1 minuto. Bienvenidos a otra emisión más de Ocurre. Y aquí está. Hoy vamos a tener un programa especial, un programa diferente, en donde nos va a dar mucho gusto presentarle a usted, por primera ocasión en la radio de aquí de Matamoros, en la radio de Tamaulipas, tendremos un enlace hasta la capital del Uruguay, de la capital de la República Oriental del Uruguay. Nos referimos a Montevideo, para enlazarnos por principio de cuentas con la senadora Lucía Topolonsky, que fue primera dama, que es la esposa de Pepe Mujica. Andrés, nuestro compañero, la directora de creatividad, nos da mucho gusto que nos acompañe en este mismo espacio. Un placer, Andrés, ¿cómo estás? Mucho gusto, como siempre. Muchísimas gracias. Qué honor poder comunicarse con Lucía Topolonsky, la esposa de quien fuera el presidente de Uruguay, Ajá. José Mujica. Senadora, ¿eh? Hoy en día es la senadora Lucía Topolonsky. Es correcto, que pretende ser, y ojalá que lo sea, próximamente lo que es la intendente de Montevideo, lo que viene siendo aquí en México una especie de gobernadora. Eso nos da mucho gusto tener esta oportunidad de viajar precisamente hasta el cono sur, como se dice en Uruguay, el paisito, un país hermoso, que ya en la década de los 50, de los 40, se le conoció como la Suiza de América. Un país que siempre ha sido el más democrático del continente, exceptuando cuando estuvo el general Gregorio Álvarez en Méndez Arceo, en esa situación de la transición, que se recupera con el Frente Democrático Popular una vez más. Y tenemos en la línea telefónica desde W1420 el enlace indirecto hacia Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Muy buena tarde, ¿cómo se encuentra usted, senadora? Muy bien, encantada de escucharlo a los amigos mexicanos. ¿Usted quiere mucho a México, senadora? Yo no solo lo quiero a México, sino que le estoy muy agradecida porque México fue tierra de asilo cuando muchos ciudadanos uruguayos tuvieron que irse del país. Fue un país de acogida y bueno, y eso no tiene precio. Estamos hablando allá en la década del 73, 74, poco más, poco menos. En ese momento hubo mucho. Es más, la embajada mexicana en Montevideo cumplió un papel de salvar vidas y lo cumplió con un enorme compromiso. Así que en eso nosotros estamos muy agradecidos, pero además lo quiero a México porque tiene una historia apasionante desde los pueblos originarios. También aquí nosotros queremos mucho a la República Oriental del Uruguay. Senadora, ¿qué es lo que viene para usted? Usted fue primera dama, entiendo que no le gusta mucho que le llamemos, o que en su época se le llamase la primera dama. Sí, porque en Uruguay no existe una figura institucional de primera dama. Eso lo empezó a ser un hábito a partir de algunos presidentes que de hecho lo impusieron, pero no es una figura institucional. En realidad se elige un presidente o una presidenta y cuenta la persona y no la familia. Claro. Yo cuando Mujica fue elegido presidente del Uruguay, trabajaba de senadora en ese momento y mi principal tarea era en el Senado de la República y a su vez por la Organización Constitucional del Uruguay, cuando el presidente sale de viaje, sí, el vice pasa a ser presidente y entonces el senador más votado, que era yo, pasaba a ser vicepresidente. Y si salían los dos de viaje, pasaba a la presidencia. Porque es muy previsible la Constitución uruguaya. Entonces, mi papel fundamental era eso. Por tanto, yo en la mayoría, diría que en el 90% de los viajes que hizo el presidente no lo acompañé porque tenía mi tarea en el país, salvo que estuviéramos de receso, que
que en alguna ocasión lo acompañé, pero no podía asumir ese papel protocolar porque tenía una responsabilidad política más importante. Y cuando venía algún mandatario uruguayo era diferente porque estábamos en el mismo lugar. Entiendo, sí. Me parece que habla bien del Uruguay porque eso es publicado, este concepto. Claro. Senadora, que aquí está con nosotros en México, en esta casa emisora, que es su casa, por cierto, en Matamoros, Tamaulipas, un puerto fronterizo cercano a unos metros de Texas. Un paisano de usted, un paisano del Uruguay, Andrés Bancuc, a quien le presento enseguida. Le mando un abrazo y yo en un par de minutos regreso con usted, senadora. Buenas tardes, Lucía. Un placer saludarla desde esta parte del mundo, desde Matamoros, Tamaulipas. Qué honor poder estar entrevistándola aquí junto al compañero Castellanos en esta tarde. Bueno, es la magia de este siglo y de las telecomunicaciones, ¿no? Porque el mundo se ha achicado y podemos hablarnos con cualquier persona, con cualquier compatriota en el punto de la tierra que sea. Pues bueno, soy un ferviente admirador. Pienso que a veces es más fácil comprender la magnitud de lo que ha pasado en los últimos años en Uruguay desde afuera que desde adentro. A veces, como dicen, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, pero han hecho grandes cambios la política en los últimos años. Y quería preguntarle, senadora, ¿qué visión tiene actualmente de cómo es la izquierda en Uruguay? Hay una América Latina que ha estado cambiando en lo que refiere a las izquierdas, se ha estado al parecer uniendo, pero quería su opinión de cómo ve la izquierda en Uruguay y en América Latina. Pero creo que la virtud que tiene la izquierda uruguaya es el haber entendido que todos juntos podemos hacer algo, pero que de a uno, con esos matices o diversidad de opinión que puede haber, porque es natural en la vida que así sea, si cada uno va con su grupito, con su parcelita, creyendo que tiene toda la verdad, entonces no pesamos en la realidad. Cuando en el año 71 la izquierda tuvo la visión de unirse, empezó a pesar en la realidad uruguaya. Y esa unidad en la diversidad, que es un tesoro, que es dificilísimo de cultivar porque en muchos momentos podemos tener, y es parte de la democracia, visiones diferentes sobre cosas concretas, pero entender que si no estamos juntos no somos nada, es lo que nos ha dado la permanencia y estos 3 mandatos de gobierno. Es siempre que salgo del Uruguay, que hablo con compañeros de Latinoamérica o de Europa o de donde sea, recalco esto, porque uno de los problemas que tiene la izquierda en el mundo es que no se une. Entonces, ayer mismo yo veía las noticias de las elecciones en Portugal, donde gana alguien de centro derecha, pero sumados el Partido Socialista, el Partido Comunista son mayoría. Y eso es lo que hicimos en Uruguay, sumarnos. Atrás de un estatuto, un programa que elaboramos en común y un compromiso ético. Y después habrá diferencias en el largo plazo, podrá haber alguna diferencia de mirada, pero sabiendo que la construcción principal la podemos hacer juntos. Sumamente interesante este concepto, senadora Lucía. Oiga, me dice Andrés que a usted le gusta la lectura, que le gusta la pintura. Sí, soy una gran lectora. La pintura, que le gusta montar, cabalgar en su caballo, andar en bicicleta también. Ahora hace mucho que no ando porque yo ya tengo 71. Ajá. Bueno, y que tiene una hermana melliza que vive en Paysandú. Sí, exactamente. Para que vean que sí estamos bien estudiaditos. Estuvimos preparando mucho la entrevista. Que le gusta tomar clases de ballet. No, cuando era niña, mi madre me enviaba a clases de ballet, pero yo hubiera preferido que me hubiera enviado a clases de pintura, porque lo que me gusta es el dibujo, el color, la forma.
Oiga, senadora, algo muy interesante. Yo entiendo que usted viene de una familia de clase pudiente, como decimos en México, económicamente pudiente. Que usted estudió una carrera universitaria, pero por azar del destino, no me acuerdo si estuvo en la Universidad Católica Damaso Antonio Larrañaga o en la Universidad de la República en Montevideo. No, mire, primero, mi familia es una familia de clase media. Sí. Mi padre era ingeniero y mi madre era nada más que una ama de casa. Solo que mi familia materna, mi familia por el lado de mi madre, es de las fundacionales del Uruguay, de las primeras que vinieron con los primeros conquistadores españoles, y por eso es una familia un tanto patricia, en el sentido de que desde siempre estuvo por estas tierras, ¿verdad? Porque aquí nosotros tuvimos la mala suerte en Uruguay que a los pueblos originarios los aniquilaron. Quedó muy poquito y se tuvieron que mimetizar para sobrevivir, ¿no? Entonces la mayoría de los uruguayos somos descendientes de gente que vino en los barcos, españoles de España, de las distintas lugares de España, italianos fundamentalmente, y después centroeuropeos. Uh-huh. Y mi familia materna llegó, después protagonizó parte de las campañas independentistas y eso, por eso mi apellido materno tiene cierta prosapia. Uh-huh. Pero económicamente somos de clase media. Yo tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de la República. La Universidad Católica no existía en los años que yo estudié, y yo estudié arquitectura, pero no llegué a recibirme porque la vida política me llevó por otros caminos. Sumamente interesante, senadora. Hay muchos temas. ¿Cómo ve en este momento la situación de México, donde hemos tenido algunos vaivenes, altibajos de violencia, de democracia, de estabilidad, de tantas situaciones? ¿Cómo la ve usted desde más de 10.000 kilómetros a la distancia? Bueno, mire, en América Latina hay 3 o 4 países claves y uno es México. Así es. Como lo puede ser Brasil o Argentina, no son países importantes para la suerte del resto de los países. Yo siempre he visto que una dualidad en México que a veces hasta me cuesta entenderla, que tienen una política exterior muy definida, es muy solidario, ha sido un país de acogida no solo para los uruguayos, para el mundo, los miles de la República Española que fueron a dar a México. Siempre se ha solidarizado con los problemas de otros países y de los latinoamericanos. Recuerdo que fue el único país que no rompió relaciones con Cuba. Por un lado uno ve toda esa postura que viene de tiempo atrás, y por otro lado la prensa, y yo siempre le pongo algunas comillas porque a veces las noticias van flechadas, nos trae todo ese mundo del narcotráfico, de la violencia, que es tan complejo, y que me trae muy frecuentemente a la cabeza las palabras de Juárez, de pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿no? Si ustedes están en la frontera, ahora se cumplen 25 años de la caída del muro de Berlín, y yo decía, yo no tengo nada que festejar, porque el mundo está lleno de muros y de vallas, y una es la que está entre México y Estados Unidos, que no debería existir. Entonces yo veo un mundo complejo, lo veo como un mundo complejo y con un enorme potencial.
porque yo no puedo creer que los descendientes de los mayas, de los aztecas, que eran civilizaciones maravillosas, no puedan terminar de construir su república, cuando han tenido personajes importantísimos como Morelos, bueno, ni que hablar que Villa y Zapata, pero pensadores, escritores, pintores, es decir, un mundo tan fermental, y que todavía tenga zonas de extrema pobreza o pasen hechos como el de estos estudiantes desaparecidos en el último año, ¿no? Es como contradictoria, para mí resulta contradictorio México, pero creo que hay un potencial y no se puede meter todo en una misma bolsa, y hay un potencial enorme de gente que estoy segura que tarde o temprano va a sacar ese país adelante. Yo creo que son palabras que nos denotan la gran cultura que se tiene de la República Oriental del Uruguay sobre México. Habló usted muy bien de Benito Juárez, de Morelos, de Hidalgo, de nuestros ancestros como los charrúas en el Uruguay también, de aquella batalla de Sal Si Puedes, ¿verdad? Que por cierto el Uruguay fue el único país de América que no fue conquistado. Fue cuando terminaron de extinguirlos, sí. Aunque en realidad hay vestigios, sobre todo de lo que es los guaraníes, porque la nación guaraní nace en Uruguay, ajá, sigue por Brasil, Paraguay y termina en Bolivia, pero la conquista puso fronteras y dividió a los pueblos originarios, pero nuestro nomenclátor y la forma en que nosotros usamos el español está llena de palabras que son de origen guaraní. La misma palabra Uruguay es una palabra guaraní. El té mate, por supuesto. Oiga, senadora, la situación de la marihuana, la situación de que... Bueno, en la legislatura pasada se trabajó mucho el tema, finalmente se aprobó una ley, la ley se empezó a implementar y el mes que viene va a empezar la venta de marihuana en la red de farmacias. Sí. ¿Por qué la red de farmacias? Porque por más pequeño que sea un pueblito, hay una farmacia. Entonces, eso es por igualdad de oportunidades. Después, eso va a tener un software donde el farmacéutico va a constatar que la persona, con datos protegidos, pero donde se va a constatar que la persona no pueda adquirir más de 40 gramos al mes. Va a tener un precio inferior al del mercado, porque la idea es sacarle ese mercado a los narcotraficantes, que de las sustancias que circulan en el Uruguay es la que más se consume. Y por otro lado ya se hizo la licitación para la gente que va a plantar, es un predio custodiado especialmente, las plantas ya están creciendo, pero hay que esperar el ciclo biológico, por eso se demoró un poco, ¿no? Y además ver cuáles eran las variedades que se adaptaban más al clima uruguayo, porque la marihuana es una planta más bien tropical. Entonces va a ser bajo invernáculo el cultivo. ¿Cuál es nuestra apuesta? Hemos fracasado, nosotros vemos que hemos fracasado en el mundo, no solo en Uruguay, con la lucha contra el narcotráfico, y el narcotráfico tiene sujeta a sus redes una cantidad de gente que es consumidora, y que mientras exista esa gente va a existir el narcotráfico, que es un enorme negocio. Entonces, sacarle los clientes, vamos a decirlo así en términos comerciales, sacarle los clientes, el grueso de los clientes es la apuesta que tiene esto, pero a su vez a nosotros nos permite tener un registro que va a ser reservado, pero va a ser un registro al fin, donde podemos seguir si hay alguien
que pasa los límites de lo aceptado socialmente y puede traerle otras consecuencias a su salud, a su vida o a la del entorno, de poder abordar a esa persona para ayudarla a salir del problema. No sabemos si la experiencia funciona o no, pero queremos dar una batalla por un camino distinto, por aquello de que si siempre insistimos en el mismo camino y ese camino no dio resultado, bueno, hay que pensar otra cosa. Y por otro lado, nosotros estamos trabajando en desarrollar otra cantidad de elementos, de medicamentos, terapias y toda una rama textil que se puede sacar de esa misma planta. Porque la planta en sí no es ni buena ni mala, el problema es el uso que se le da. Pero hay una cantidad de medicamentos, es decir, de laboratorios que utilizan las sustancias de la planta del cannabis para la fabricación de distintos medicamentos. Y a su vez, el cáñamo, que era muy común en tiempos pasados, se dice que las velas de las carabelas de Colón eran de cáñamo. Bueno, se saca de la misma planta. Hay toda una posibilidad de industria textil a desarrollar, y como eso en este momento en el mundo no hay lugares que lo desarrollen, nosotros veíamos una oportunidad también allí. Así que tiene una cantidad de puntas el asunto. ¿Qué va a resultar? No lo sabemos, y nosotros lo dijimos con toda claridad. Si nos equivocamos, porque esto puede pasar en la vida, si la solución no fue buena, bueno, haremos las enmiendas del caso. Si puede ser un camino, y hay muchos países que nos miran, porque Uruguay, al ser pequeño, puede ser como una especie de piloto para el mundo, un experimento, bueno, bienvenido sea, porque le hemos hecho un aporte a un problema que la mayoría de los países del mundo lo tienen que resolver. Lucía, Andrés le habla. Una de las características que ha tenido en los últimos años la política en Uruguay han sido alguna serie de mensajes que han permeado para el resto del mundo y han tocado fibras muy sensibles. Se ha escuchado hablar de políticos, hablar del tiempo, de vida, de la felicidad. ¿Cuánto de esa filosofía que se le ha escuchado hablar en los últimos años, también a usted y a su esposo, cuánto de eso realmente se tiene en la vida personal, el político de Lucía, la persona? ¿Cuánto hay? Sobre todo un mensaje hablando para políticos quizás mexicanos que pudieran decir, a ver, porque están hablando de vivir de una manera un poco más, no sé cómo llamarle, sencilla o austera, pero ¿cuánto de realidad hay y qué hay que hacer para obtener un nivel de vida así? Bueno, en primer término, uno tiene que hacer lo que predica, ¿no? Porque y si uno predica determinada cosa y no la hace, después termina mostrando una enorme incoherencia, ¿verdad? Nosotros estamos convencidos, muchos, no todos en Uruguay, pero vemos unos cuantos que estamos convencidos de que la felicidad no se puede medir con tanto tengo, tan feliz soy, no solo la plata da la felicidad, que la felicidad pasa por la amistad, que pasa por el amor, que pasa por tener tiempo para hacer las cosas que a uno le gusten, y para eso es necesario no vivir desesperado atrás del consumo, que es lo que nos plantea la civilización hoy, ¿no? Que parece que si no consumimos el último celular que salió al mercado o el último equipo de cualquier cosa, no vamos a ser felices. Y en realidad eso no es verdad. Nosotros tratamos de ser coherentes con esa idea y creo que somos bastante felices. Claro. Senadora, casi para concluir.
Sí, Sí. no, le quería redondear. Sí, adelante, adelante. Es una consigna que viene de nuestra historia, porque el más importante de los uruguayos, que fue José Artigas, su desvelo era la pública felicidad. Él lo formulaba así. Así que, si bien el ser humano precisa resolver una cantidad de problemas materiales, después hay un momento en que muchas cosas son agregadas por el mercado. Sí, a tal grado que nos volvemos consumistas, ¿no? Trabajamos para consumir, lamentablemente. Y eso es una gran verdad. Ese es el problema. Eso es una gran verdad. Nos olvidamos. Fíjese que yo tengo una enorme preocupación en este momento. Es maravilloso el avance de la tecnología, ¿no? Ajá. Pero hay gente que está todo el tiempo conectada con el mundo, con las redes sociales y demás, pero personalmente está tremendamente sola. Sí, es correcto. Compartir una conversación con un amigo, sentarse debajo de un árbol a escuchar la naturaleza, etcétera. Entonces, si por alguna razón, en algún momento, tiene que dejar ese celular, esa tablet o esa conexión, se siente como desesperada, como que le falta algo. Y en realidad es lo que tiene es una enorme soledad, porque yo veo en la mesa de los restaurantes, los que se sientan 3, 4 en una mesa y cada uno está con su teléfono, en vez de estar hablando entre los 4. Es correcto. Y eso me parece terrible, a mí por lo menos me parece terrible. Me parece que se están perdiendo lo mejor de la vida, que es la aventura de conocer a otros, de vivir, de meterse a fondo en el relacionamiento humano. Somos distintos al resto de la creación, porque podemos decidir cosas, razonar, tener memoria, y bueno, pero lo tenemos que saber aprovechar eso. Lucía, y si pudiera usted regalarnos un consejo o un punto de vista de la mujer, la política, la persona que ha vivido tantos años de trayectoria, como dice, de una filosofía de vida o política un poco vanguardista, ¿qué le diría a los jóvenes mexicanos? Bueno, primero que la vida es una sola. Si la gastamos mal, no tenemos opción de otra vida. Es la que tenemos, nada más. Por tanto, la tenemos que gastar bien. Y gastarla bien significa saber priorizar, que es lo más importante para que esa vida sea algo, cuando llegue el final le podamos decir a la muerte, páseme otra vuelta, ¿no? Es que se alejen. Claro, entonces, yo le diría a los jóvenes que no se dejen robar la vida, no se dejen robar la vida por tener que adquirir un consumo más, que no se dejen robar la vida yéndose de la vida a través del consumo de sustancias, que valoren lo que es la amistad, y todos hay algo que nos gusta hacer, bueno, que lo hagan de corazón y dediquen a eso la vida. Son palabras que salen del alma de usted, senadora, muy hermosas sus palabras. Senadora, yo sé que está usted con una agenda muy llena. Yo quisiera que mandara usted un mensaje al pueblo, a nuestro pueblo, al pueblo de Tamaulipas, que aquí también tenemos playa, como tienen ustedes allá el Mar de la Plata, un pueblo que, como usted bien lo menciona, hemos sufrido en la última década, un mensaje de aliento, y hay un compromiso para cuando usted así lo disponga, llevar una plática junto con Andrés y un servidor vía Skype, y ojalá que sea posible conocer más a fondo a esa senadora, que tiene muchos años siendo la compañera de vida de Pepe Mújica, quien por cierto a través suyo le enviamos un abrazo fuerte, que ojalá también tengamos la linda oportunidad de charlar, de conversar con él en cuanto abra su agenda de prensa. ¿Qué le dice a los paisanos míos, a los tamaulipecos? Bueno, siempre que llovió paró, ¿verdad? Sí. Entonces,
Hay momentos en la historia que se den encrucijadas difíciles, pero no son eternas. Y el salir de esas encrucijadas tiene que ver con la actitud frente a la vida que pongamos, ¿no? Yo he querido imaginarme cómo será vivir en la frontera mexicana y me doy cuenta que hay un montón enorme de dificultades que están allí, pero yo no creo ni que sean eternas ni que sea imposible salir de esas dificultades. Ahora, tengo clarísimo que no salimos solos, o salimos con todos o no salimos. Entonces yo lo que les digo es que no se olviden de la comunidad, que hay que salir junto con la comunidad, y que es ahí donde nos tenemos que apoyar. La única fuerza que tenemos es la que nos viene de lo colectivo. Qué lindas palabras de Lucía Topolansky, y como decimos aquí, Matamoros, Tamaulipas, le envía un fuerte abrazo y un beso con todo el cariño. Y ojalá que venga el día que gusta, aquí un pueblo le espera con los brazos abiertos. México nada más. ¿Cómo? Solo estuve unos pocos días en la capital. Sí. Pero igual lo llevo en mi corazón a México y sobre todo a los mexicanos, ¿no? Mire, hay un libro muy viejo de John Reed que habla del proceso revolucionario mexicano, sí. México Insurgente se llama. Claro. Y en el prólogo de ese libro, Reed dice, el que vaya a leer este libro, lo primero que tiene que hacer para entenderlo es querer al pueblo mexicano. Y yo lo pude entender el libro porque lo quiero al pueblo mexicano. Aquí también se le quiere, senadora. Aquí también se le quiere, se le admira y se le respeta a usted y a su pareja, don Pepe Mújica. Bueno, muchas gracias. Un fuerte abrazo con todo el cariño. Y de veras, cuando venga a México, dése aquí una vuelta, aquí la vamos a recibir. Es su casa. No con los brazos, con el corazón abierto. No. Tenemos una invitación de otro mexicano que conocemos en el mundo. ¿A quién? Que vive en la puntita esa ese pedacito de tierra que continúa de California hacia abajo. La Paz, Los Cabos. Sí, en Los Cabos, en un pueblito que son 4, yo creo, pero dice que es uno de los lugares más maravillosos del mundo. O Baja California. Debe ser Baja California Sur, allá por Los Cabos. Sí, Baja California, sí. Eso sí, es muy lindo. Estamos retirados, pero más o menos sería como hablar de Punta del Este o como más una cosa por ahí. Aquí se despide su paisano que es de casa también. Lucía, para mí es un placer saludarla y algo que seguramente se lo deben decir todo el tiempo, es un orgullo para todos aquellos que estamos dando la vuelta por el mundo, los uruguayos que somos tan poquitos y andamos por ahí, es un orgullo lo que usted ha hecho, lo que ha hecho su esposo, es un orgullo que sigan adelante con la bandera arriba y sobre todo dando un mensaje que habla, es esperanzador, ese mensaje esperanzador. Yo la felicito como ser humano, más allá de político, porque están hablando de valores humanos. Y nos enlazamos próximamente, senadora. Hasta prontito. Chao. Qué linda plática. Sin palabras. Yo me quedo con una frase que me marcó, cuando él dice, la lluvia más poderosa también va a cesar. Todo lo que llovió paró. Siempre que llovió paró, es una frase muy típica de aquel país. Siempre que llovió paró, esto implica que en otras palabras, por más negro que esté antes de amanecer, tarde que temprano el sol va a aparecer. Y eso tiene que ser el mensaje para todos los mexicanos, los tamaulipecos, los matamorenses. Siempre antes de que amanezca, el cielo está oscuro. Amanece y es la linda oportunidad que te da la vida. Adelante, Andrés, por favor. Pues lo que me quedo del mensaje es en tiempos donde hacen falta cambios, dijo 2 cosas que son fundamentales para mí. Primero que nada, te agradezco la oportunidad de haber compartido esta plática con esta compatriota. Cuando dijo que todos juntos, la manera de salir adelante es todos juntos. Y eso habla de que el pueblo debe estar unido, que deben creer, ¿no? Eso habla de un mensaje esperanzador, que unidos, no separados. A veces cuando hablamos de política se habla de partidos por todos lados. Hace falta una unión que habla de las necesidades de un pueblo, las necesidades de un lugar.
es lo que quiso decir a mi humilde entender, que hay que empezar a ver las necesidades y unirse para mejorarlas, sea el color que sea. Dice una frase muy uruguaya, que es una canción, que es un juego de palabras que dice, pero juntos somos mucho más que vos, pero allá a la persona no se le habla de tú, se habla de vos, pero también da a entender de que es la voz, que somos mucho más de vos con Z o vos con S. Pues es lo que da a entender en esa situación. Eso fue lo primero que me quedé, y lo segundo, que sobre todo hablando nuevamente hacia los políticos, que cuando se habla a veces, teniendo en cuenta a su esposo o a lo que ha dicho en pláticas, de como un modelo aspiracional a ser, sí, que ellos dijeron que no solamente hay que tener un discurso, sino que ser coherente con el discurso y no tener eso de ese populismo barato que a veces se desvirtúa cuando el político no se muestra después del discurso congruente con lo que es. Deja un mar de cosas para reflexionar lo que dijo Lucía. Hay una que me encantó, donde dice que estamos viviendo, y eso sí me duele muchísimo, pero es la verdad de las cosas. Decimos la verdad no peca, pero incomoda. Nos estamos volviendo un país de jóvenes totalmente consumistas, que trabajan para tener más marcas, que siguen trabajando para tener más modelos. Va a pasar el tiempo de manera indefectible, de manera inexorable, y cuando quieras retroceder vas a decir, mira, le dejo a mi esposa, a mi cónyuge, a mis hijos esto, y mi tiempo que yo les debí de haber dado a ellos, lo dediqué para tener los aparatos modernos. Dos, ¿cuánta razón tiene? No tomamos un tiempo para reflexionar solos, con tu pareja, con tu amigo, debajo de la sombra de un árbol, para platicar, para dialogar, para conocerse,